Cordial saludo para todos. Les habla Jenny Andrea Higuita Vanegas, estudiante de Contaduría Pública. En el área de finanzas corporativas para la toma de decisiones, vamos a dar cumplimiento a la fase 5 que tiene por nombre Actividad Final, Escenarios Financieros. Hago parte del grupo 10601139. Lo primero que nos piden es hacer una síntesis sobre la ampliación de capital y la política de dividendos. Debemos de tener en cuenta que la ampliación de capital tiene varias cuentas, las cuales son declaración de dividendos en efectivo, compra de activos no corrientes. Estos activos no corrientes hacen parte de planta y equipo, inversiones a largo plazo en títulos valores comerciales. También tenemos otra cuenta que es reducción de deuda a largo plazo, recompra de acciones de capital en circulación, financiamiento espontáneo, crédito comercial y otras cuentas por pagar y acumulaciones que surgen de forma espontánea en las operaciones diarias de cada empresa. Otra cuenta es ese enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde el activo sería, digámoslo así, sería compensado, se vería beneficiado con un instrumento financiero. Es necesario entender que el capital de trabajo es un indicador financiero que se usa para determinar los recursos que se disponen en una empresa. ¿Para qué? Para que esta empresa pueda operar de una manera eficiente y también aplicando la eficacia. Este capital se considera como uno de los recursos disponibles de forma inmediata y a corto plazo. Este capital es el que se hace o el que se tiene de forma inmediata. Cuando hablamos de corto plazo es que no se pasa de un año, eso es lo máximo. Este capital o esta forma a corto plazo se requiere ¿para qué? Para que se pueda operar. No podemos estar pensando en los supuestos, en lo que viene, sino que es lo que se va a poder operar y de qué forma. Este consta del activo corriente y lo podemos conocer como el efectivo, que también lo llamamos. También las inversiones a corto plazo, entre otras muchas cuentas. Para que las empresas puedan operar de una manera más eficiente y con eficacia, se requiere de recursos para cubrir esas necesidades, mano de obra, activos fijos, materia prima, entre otras muchas cosas que también se necesitan, ya que estos deben estar disponibles para poder cubrir las diferentes necesidades de la empresa. ¿A dónde? A corto plazo. Es decir, todas esas necesidades que surgen se deben de tener en cuenta. ¿Para qué? Para que se pueda solventar, pero no puede ser, las vamos a pagar dentro de un año y medio, dentro de 5 años, no, sino que se debe de tener los recursos para pagarlos inmediatamente, surjan estas circunstancias. Con cubrir las diferentes necesidades de la empresa a corto plazo, con este recurso se cuenta para el negocio, para que el negocio pueda funcionar de una manera más adecuada, lo que implica tener el dinero suficiente para adquirir las mercancías que se necesitan, cubrir esos gastos o esos pagos que se deben de hacer, como pago de nómina, arriendos, alquileres, y se debe de tener todo a la mano. La forma para determinar el capital de trabajo es restar los activos corrientes y los activos y los pasivos corrientes, y de ahí se obtiene el capital del trabajo. Este capital de trabajo neto contable, es decir, el capital del trabajo se hace, o esta es la fórmula como se debe realizar. ¿Cómo? Capital de trabajo es igual a esos activos, todos los activos, efectivo, cuentas por pagar, inventarios, materiales, como también a esos activos yo le voy a restar los pasivos, cuentas por pagar, a menos tiempo. Entonces, al hacer esta operación me va a dar a mí el capital neto. Otra forma de realizarlo es coger esos activos y a esos activos yo le voy a restar los pasivos, y de esta forma me va a dar el capital del trabajo. ¿Qué es la política de dividendos? Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué es esa política de dividendos? Esa política de dividendos
que usa cada empresa es una estructura, es el pago de dividendos, pero ¿cómo? De los accionistas, lo que hace cada accionista y va dando para pagar esos dividendos. Estos dividendos a menudo son una estrategia de la empresa, ya que estos no están obligados a reembolsarse a los accionistas mediante dividendos, es decir, todo lo que ingresa por este rubro que hablamos de dividendos no es necesario, obligatoriamente no lo es, que se devuelvan, porque lo que se está haciendo es que se está dando, digámoslo así, una parte, un incentivo, un dinero para que la empresa pueda funcionar por medio de estos dividendos. Las empresas ven en esta política de dividendos una parte integral de esa estrategia competitiva. Esta política influye y debe decir sobre el monto de dividendos y otros factores que influyen en los mismos pagos. También existen 3 tipos de políticas de dividendos. La primera es la política de dividendos estable, la segunda política de dividendos constante y la tercera política de dividendos residuales. Los dividendos son el pago que realiza una empresa a sus accionistas, ya sea en efectivo o en acciones. Esto es lo que son esos dividendos. Este pago se realiza pero para beneficio de la compañía o de la entidad, de la empresa, como la queramos llamar, y estos dividendos afectan la estructura del capital. ¿Por qué? Por retención de utilidades. Generan un incremento en un capital común respecto a la deuda. Para financiarse con utilidades retenidas es más económico que emitir un nuevo capital común. O sea, es más fácil recibir esos dividendos y de esa manera voy a mitigar un poquito lo que son las retenciones y voy a mitigar lo que es esas utilidades retenidas. Ya van a ingresar al capital, pero ya no va a ser como un capital nuevo, sino como dice la palabra, sino que serían una inversión, sería un dividendo que se está dando para que la empresa lo realice. La política de dividendos es un plan de acción que se debe seguirse y está dedicada en torno al beneficio de la empresa. Esa es digámoslo así, ese es el objetivo de esta política de dividendos. ¿Cuál? El beneficio de la empresa, de la entidad, de la persona pues como tal que esté ejerciendo esto, ya que se deben de distribuir sagazmente estas políticas y encontrar el balance, que es muy bueno tener esto en cuenta, encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendos y la cantidad, digámoslo así, recibida por distintos ingresos, por distintas reservas, por otras cosas que puedan ingresar, otros parámetros o otros rubros que se puedan ingresar. Estos son los factores que influyen en la política de dividendos. Primero, las restricciones legales. ¿En qué consiste? Son esas restricciones sobre los pagos de dividendos, como lo son pagos comunes que no se pagan hasta que se cancelan los preferentes. La otra, limitaciones contractuales. ¿Qué quiere decir eso? Son contratos de deuda o de emisión de bonos, se limitan al pago de dividendos a las utilidades generadas después del obtenido préstamo o de lo que se les facilitó. Tercero, restricciones internas. Es la disponibilidad del efectivo, el pago de dividendos solamente en efectivo, no en, digámoslo así, no en activos, sino solamente en efectivo. Otra, perspectivas de crecimiento. ¿Cómo así? Son esas fuentes alternativas de capital o en otras palabras son esas oportunidades de inversión que tiene dicha entidad para poder avanzar y poder capitalizarse de una forma diferente. Otra de ellas es la consideración sobre los propietarios. El deseo de estas empresas debe de ser las medidas de desempeño. Entonces, ¿cómo hago yo esas medidas de desempeño? Esas medidas de desempeño son de la siguiente manera. Las ganancias me van a dar un resultado operativo, me va a dar una utilidad neta menos esos
patios de rendimiento, el ROE, el ROA, el flujo en efectivo, que también es conocido como el EVA, y también está la creación de valor de las decisiones financieras. ¿Cómo así? Con el negocio actual, con los nuevos negocios, con las decisiones de financiamiento y también con las decisiones de división. Esto es un ejemplo de lo que nosotros estamos mirando o lo que se puede ver en esas medidas de... Esto es todo. Muchísimas gracias.